Brian Garay, ¿estás por ahí? Yo no lo tengo en lista. Profe, es que es Brian Mesa. Entonces, ¿por qué te ingresas como Garay? La próxima vez Porque, ingrésate con tu apellido, porfa, listo, porque si no, no te doy ingreso. Listo. listo. Bueno, chicos, todavía hay gente. Martín. Bueno, yo creo que ya. Ok, chicos, buenos días para todos. El día de hoy entonces les dije que íbamos a socializar la pruebita de saberes previos que hicimos la semana pasada. Es importante que estemos ahí pendientes, tomando apuntes, ya que esta prueba se puede repetir en cualquier momento, entonces ahí ya tienen con qué los insumos para contestar. Listo. Estos temitas que se evaluaron fueron conceptos que de alguna manera se vieron el año pasado. Listo. Entonces, vamos aquí a presentar pantalla. Yo voy a hacer por aquí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos el cuestionario. A ustedes les salió pues en desorden las preguntas, pero no importa, vamos a irlas respondiendo pues aquí en el orden en que yo las tengo. Profe, Dígame, yo no veo nada. ¿no ves? Los demás sí están Profe, la viendo. pantalla negra. Sí, Los profe, demás yo sí sí veo están. bien. Entonces el problema es tuyo, compañerita. Mira a ver si de pronto tu configuración está en media pantalla, entonces lo pones como pantalla completa, listo. Ya eres tú la que debes organizar ahí. Ok. Bueno, Pues ya entonces se ve. ya. Entonces la primera pregunta que nos proponen aquí, que estaba en el cuestionario pasado, respecto a los sólidos, ¿qué se puede afirmar? ¿Recuerdan sobre los estados de la materia, lo sólido, líquido y gaseoso? ¿Cuál era la respuesta ahí correcta? A ver, La B, presentan una forma y volumen definidos. ¿Quién la contestó? yo creo que ya era Benavides. Benavides. Bien, Isabela. Entonces recordemos que los estados de la materia son tres. Bueno, son cuatro en realidad, porque el otro es el estado de plasma, aunque ese pues ya estamos hablando de energías muy enormes. Pero los más básicos son tres: sólido, líquido y gaseoso. Y una de las características de los sólidos es que estos tienen una forma, siempre van a tener una forma y un volumen definidos. ¿Listo? Ok. Vamos entonces con la segunda. Si se ordenan las fuerzas intermoleculares de menor a mayor intensidad, aquí ya está puesta la respuesta, de menor a mayor intensidad, para los estados de la materia, el orden sería gas, líquido y sólido. ¿Quién me dice el por qué van en este orden? Gas, líquido y sólido de menor a mayor fuerza de interacción. ¿Qué sucede con las moléculas en cada uno de sus estados? ¿Cómo están dispuestas? Profe, que los gases y los líquidos están más separados. En los gases y en los líquidos están más separados. Entonces esas fuerzas intermoleculares son más pequeñitas, mientras que en los sólidos están más juntos. Entonces esas fuerzas son más grandes. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Chicos, ¿quedó claro esta parte? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Bro. Vamos entonces. Dígame, ¿quién iba a hablar? Bueno, nadie. Vamos entonces con la tercera. Dice así: al ordenar las distancias, ojo la palabra que están diciendo, las distancias intermoleculares, o sea, las distancias que hay entre moléculas, para estados de la materia, ¿cuál sería de mayor a menor? La Sí, La A, sólido. Sólido, líquido y gas, ¿no, profe? Esas son de mayor a menor, distancias el, moleculares.
Gas, líquido y ¿Quiénes están sólido. más distanciados? Gas, líquido y sólido. Ojo con eso. Uno tiene que fijarse muy bien en el enunciado que le están diciendo. Mire que aquí están hablando de distancias. ¿En dónde están más distanciadas las moléculas? En el gas. En el gas. Entonces me están diciendo, ordénelas de mayor a menor distancia. Pues si es de mayor a menor distancia, pues las gases van a estar más distanciados y los sólidos pues van a estar más junticos. ¿Sí quedó claro aquí esta? Sí, señor. Muy bien. Vamos entonces con la J por acá. Esta lo vimos por acá como en segundo periodo. ¿Cuál de estos enlaces corresponde a la formación de red cristalina? Que forman redes. Metálico. El enlace metálico. Muy bien, recordemos los enlaces. Este atómico no es ningún enlace atómico, eso es un distractor ahí. Los únicos tres son iónico, metálico y covalente. Vamos ahí a hacer un pequeño repasito. Recuerden que el iónico era el que se presentaba cuando había cargas iónicas, o sea, cuando eran elementos que estaban dentro de la tabla periódica muy negativos o muy positivos. Ejemplo, por ejemplo, el sodio y el cloro, que era un átomo positivo y un átomo negativo. Ese era el iónico. El covalente era en donde se compartían electrones, por eso se llama covalente, de compartir, se comparten electrones. Y el metálico, que es el que forma una red cristalina con los mismos elementos, por ejemplo, el hierro, el aluminio, forman enlaces metálicos y forman redes cristalinas. ¿Listo? Entonces ahí ya recordamos los tres tipos de enlace. Iónico, que es el de cargas, el de átomos que están ionizados. Covalente, donde comparten electrones. Y metálico, el que forma redes. ¿Listo? Vamos por acá. Los cambios en la materia se deben ¿a qué cosa? ¿Qué es lo que A la produce el cambio? temperatura. Todos están de acuerdo a la temperatura. Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando coloco hielo en la estufa? Se derrite. Se derrite. Entonces, pues, los cambios de la materia se deben a cambios de temperatura. Esto de aquí, esto de vibraciones moleculares, son consecuencias de eso. Recuerdan lo que yo les explicaba el año pasado. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas vibran. ¿Ya? Eso es consecuencia de esto. Muy bien. A ver, esta sí estaba un poquito compleja. Según el modelo de Bohr, ¿cuál de esas opciones era el correcto? ¿Recuerdan el modelo de Bohr? Profe, la A. Los electrones se mueven a gran velocidad a cierta distancia. Esa era la opción. Recuerdan que yo les puse a hacer una actividad donde había que dibujar el átomo. Bueno, aquí entonces les voy a ayudar un poquitico. Recordemos que el modelo de Bohr habla de unos niveles de energía. ¿Recuerdan de los niveles? Nivel K, L, M. Esos niveles tienen cierta energía. Entre más cerca al átomo, si el electrón absorbe una energía de una fuente externa, puede saltar a un nivel de mayor energía. Es decir, entre más cerca al átomo, el nivel de energía es mucho menor. Entonces, si el electrón regresa a un nivel menor, de emitir energía en forma de luz. ¿Listo? Entonces, el modelo de Bohr, recuerden que hablan sobre niveles de energía. Y los electrones bien pueden saltar de un nivel a otro nivel. ¿Listo? ¿Sí quedó claro ahí la respuesta? Sí, profe. Muy bien. Vamos con esta. Una de las siguientes propiedades no corresponde a gases. ¿Cuál de esas no corresponde con gases? La B. La B. ¿Cuál dice la B? Sus partículas se encuentran separadas por grandes distancias. En los gases no hay grandes distancias. Ah, no, perdón, profe, la C. Entre sus partículas existen grandes fuerzas de atracción. Muy bien. Recordemos que los gases están separados. Entonces esta sí se cumple. Están formados por partículas, pues obviamente son formados por partículas.
Y aquí si un aumento de temperatura provocará el aumento en el movimiento de sus partículas. Obviamente, pues entre más temperatura, más movimiento de sus partículas. O sea que la única que no corresponde es esta. ¿Por qué no corresponde? Porque recuerden que en los gases, si las moléculas están separadas, estas fuerzas de atracción son grandes o fuertes. Chicos, ¿estas fuerzas de atracción son grandes o pequeñas si las moléculas están separadas? Pequeños, re pequeños. Pues, sí, Son bastante pequeñas. pequeños. Exacto, estamos hablando de gases. En los gases las moléculas son separadas, por lo tanto las fuerzas son pequeñas. O sea que esta es la única que no corresponde. ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Vámonos por aquí. Vámonos con la 8. ¿Qué es A y qué es B ahí en ese átomo? A es núcleo y B es electrón. Núcleo y electrón, Núcleo ¿no? y electrón. Muy bien. Recuerden que en el átomo el núcleo está en el centro y los electrones orbitan alrededor del núcleo. Núcleo y electrón. Bueno, este era un poquito un reto. Si un átomo neutro de aluminio, recuerden que el aluminio tiene 13 protones, 13 electrones y 13 neutrones, dice que está neutro. Se transformó a aluminio positivo 3, es decir, que tiene una carga positiva de 3. ¿Qué quiere decir esto? Ganó 3 Ganó electrones. 3 electrones. Ganó 3 electrones. ¿La carga del electrón es positiva o negativa? Profe, pues pierde 3 electrones, ¿no? Positiva. La carga del electrón es positiva. Sí, Bueno, ahí señor. estamos empezando pues a fallar un poquito. Bueno, vamos a recordar. El átomo tiene dos tipos de carga. Recuerden, en el núcleo están las cargas positivas y los electrones son de cargas negativas. Cuando un átomo pierde electrones, es decir, cuando regala electrones, perdió cargas negativas. ¿De qué manera queda cargado si pierde electrones? Vamos a hacerlo aquí en el tablero. ¿Sí me están viendo ahí en la cámara o no? No, señor. No me ven. Mirar a ver qué pasa. ¿Dónde estaré yo por acá? Este no va a querer dar un... Ya no me gustó Meet. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Voy a buscarlo de otra manera. Bueno, busquemos aquí. Miro, bueno. ¿Se alcanzan a ver aquí el atomito que están mostrando? Sí, Sí, señor. profe. Sí. Bueno,
Entonces recordemos una cosa, el núcleo del átomo es el que tiene las cargas positivas, aquí es el que tiene las cargas positivas, ese núcleo no se toca, ese núcleo ni pierde ni gana cargas, es decir, siempre va a quedar con lo mismo. ¿Dónde se pierde? Se pierden electrones, los electrones que están orbitando, por ejemplo aquí que está el modelo de Bohr más explicadito, estos electrones que están orbitando son los que se pueden escapar o se pueden ganar, entonces esos electrones son de carga negativa. Si un átomo gana electrones, es decir, ganó electrones, ganó cargas negativas, ¿cómo queda cargado? Si los electrones son negativos y gana electrones, ¿cómo queda cargado ese átomo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si gana electrones. Pues negativo, ¿no, profe? Negativo, ojo con eso. Los electrones son negativos, siempre los electrones son negativos. Si gana electrones, queda negativo. Si los pierde, es decir, que si yo cojo este electroncito y lo quito, este otro lo quito, significa que va a quedar ¿cómo? Positivo. Va a quedar positivo, porque va a quedar con más protones que electrones. O sea, si queda con más protones que electrones, queda positivo. Y al revés, si queda con menos protones que electrones, queda negativo. Entonces, ojo aquí a la respuesta. Entonces me están diciendo que el aluminio quedó positivo 3 veces. ¿Qué significa eso? Que perdió 3 electrones. Muy bien, perdió 3 electrones. Entonces, ojo, si un átomo quedó positivo, significa que ¿qué? Que perdió 3 electrones. Que perdió. Si hubiera sido al revés, aluminio negativo, ¿qué significa? Que ganó 3 electrones. Que ganó 3 electrones. ¿Sí quedó clara la diferencia? Sí, señor. Perder electrones significa quedar positivo. Perder electrones significa quedar positivo. Ganar electrones significa quedar negativo. ¿Listo? Bueno, vamos por aquí. En un enlace covalente se forma por, yo lo expliqué ahorita. Ahí les di el pastel. Que significa covalente. Profe, que comparte. Ya sé. Que comparte, muy bien. Recuerde que la palabra covalente, si se le va a olvidar, recuerden la primera silabita, compartir. Covalente significa que comparte electrones. Muy bien. Al frotar dos cuerpos se produce una transferencia de cargas. Si un cuerpo queda cargado negativamente, ¿qué significa? Y descargas positivas no. Perdió la La A perdió cargas positivas. Bueno, hay dos opciones. De hecho, pues ahí solo mostraba una. Ganó cargas negativas. La opción que se marca aquí es carga negativa porque recuerde que todo es en función de los electrones. Cuando usted frota un cuerpo con otro cuerpo, lo que está sucediendo ahí es una transferencia de electrones. Entonces, si él queda cargado negativamente, significa que ganó esos electrones, o sea, ganó cargas negativas. ¿Sí quedó claro? sí, señor. Sí, pero Bueno. Bueno, esto es aquí de gases ideales. Entonces se observa en la ilustración una jeringa tapada que contiene en su interior un gas. ¿Qué ocurre con la presión del gas al mover el émbolo a esta posición, a la A? Es decir, aquí hay un gas sellado, mire que aquí lo sellaron el huequito, y lo que están haciendo es hacer una presión para poder moverlo a A. ¿Qué sucede con esa presión? Aumenta. Muy bien, recuerden que en los gases cuando el volumen disminuye, que en este caso yo estoy haciendo una fuerza para disminuir ese volumen, la presión aumenta. Muy bien. ¿Y aquí? ¿Qué pasó entonces? Disminuye. disminuye. Disminuye la presión. Disminuye la presión. Ahí es el caso contrario. Ahí en vez de aprisionarlo, o sea, moverlo hacia A, lo que estoy haciendo es aflojarlo. O sea, tengo que jalarlo para disminuir la presión. Muy bien.
Me colaboran con eso, gracias. Vamos con la 14. ¿Por qué crees que para estudiar los gases es necesario que estén dentro de un recipiente cerrado? ¿Por qué no puede ser una olla abierta? Pues se van los gases. Pues sí, se pierden. Entonces, ¿cuál sería la opción ahí? La La manera más adecuada de estudiar un gas es sellándolo para que el gas no se fugue y no se pierda su masa o cantidad de moles. Recuerden que si un gas está destapado, pues tiende a salir al aire libre y se perdería masa de este. Muy bien. ¿Qué hay entre las moléculas? Pues está así, ¿no? Está... Nada. Nada La vacío. Sí. Muy bien. Recuerden que el aire también es un gas. Entonces yo no puedo decir que dentro de un gas hay otro gas. Pues sería una mezcla de gases. Entre las moléculas de los gases, pues simplemente no hay nada. ¿Listo? No hay absolutamente nada. Vacío. Vamos con esta. ¿Qué sucedería si el émbolo se encuentra sostenido en la posición A y se aumenta la temperatura? Es decir, vamos a suponer que el émbolo aquí quedó en esta posición y quedó ahí quietico. ¿Y qué pasa si se aumenta la temperatura del sistema? Si empiezo a calentar ese gas. Pues la C. La C, ¿cuál dice la C? Si la temperatura aumenta, la presión permanece igual. La B. Profe, La Si E. la yo esta creo de que la acá, B. esta. Sí, señor. Sí. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Correcto. Recuerden que esta situación es la misma que se ve en las ollas de presión. ¿Qué sucede en una olla a presión? En una olla a presión yo cierro, pongo a calentar esa agua que está ahí, se transforma en un gas, y en la medida que aumenta la temperatura, ¿qué sucede con la presión adentro de esa olla? Aumenta. Aumenta. Es la misma situación. ¿Listo? Entonces, en todo gas, si se aumenta la temperatura, aumenta la presión. Chicos, hay un micrófono haciéndome interferencia, por favor, gracias. Bueno, esto aquí casi no se nota muy bien. Dice, analiza la siguiente situación, ¿qué tipo de materias son el azufre y el hierro? El azufre y el hierro solitos, ¿qué tipo de cosas son? Elementos, moléculas, Elementos. compuestos. Muy bien, si miramos en la tabla periódica, el azufre y el hierro son elementos de esa tabla periódica. ¿Listo? Vámonos por acá. Es el recurso energético más importante, los otros recursos vienen de él. ¿Cuál será? Sol. Exactamente. El sol. De hecho, el Sol, pues cuando se formó el Sol, nuestra estrella, él mismo pues produjo todos elementos y materiales que conforman los planetas, entre ellos el petróleo, el agua, el aire. Entonces todo proviene del Sol. De los siguientes recursos energéticos, ¿cuál es uno no renovable? Es decir, que no se puede recuperar otra vez. Petróleo. El petróleo, muy bien. De hecho, ya hoy en día los avances de la ciencia están en pro de buscar energías limpias, como el viento, la energía solar, porque el petróleo en algún momento se nos va a acabar. Se cree que para el 2050 ya no va a haber nada de petróleo. ¿Listo? ¿Cuál es la unidad básica de la materia? El átomo. El átomo. Recuerden que el átomo es lo más básico. El sodio es un metal tóxico y reactivo y el cloro también.
ellos dos solitos, de hecho el cloro es un gas muy venenoso. Sin embargo, cuando se unen, pues forman la sal que le echamos a la sopa, a la carne, a todo. Entonces, ¿qué se puede concluir de esta información? Si solo son venenosos, pero juntos son comestibles, ¿qué es lo que puede suceder ahí? Es la Las propiedades de un compuesto son distintas a las propiedades de los elementos. Muy bien. De hecho, las propiedades de los átomos por sí solos son muy diferentes a las propiedades de un compuesto como la sal. Un caso, por ejemplo, es el hierro. Ustedes han escuchado cuando alguien que tiene anemia, que el médico le dice hay que tomar hierro. Usted no se va a hacer un caldo de puntillas o de tornillos. ¿Sí o no? Usted lo que le mandan es un compuesto de hierro que llama sulfato de hierro. Ese sí se puede comer, pero el hierro por sí solo no se puede comer. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, ya casi vamos a acabar. ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a un cambio químico? Recuerden cambios físicos y químicos. La de una astilla que se quema hasta quedar en ceniza. Muy bien, recuerden que un cambio químico tiene que haber una transformación de la materia. Cuando yo golpeo un metal, pues el metal sigue siendo metal. Un trozo de manteca que se calentó, pues simplemente pasó a estado líquido, pero sigue siendo manteca. Una tiza molida, pues sigue siendo tiza, pero convertida en polvo. En cambio, una astilla que se quema, la astilla, la madera, se convierte en dióxido de carbono y carbón. Aquí la única que sufrió transformación es la última. ¿Listo? La siguiente tabla muestra la corrosión observada en diferentes metales. ¿Qué se puede deducir de esta información? Miren bien la tablita. El signo más significa que el metal está corroído. Profe, ese es el metal B que corre más rápido. El metal B corroe más rápido. De hecho, la información toda está en la tablita, esa ni siquiera necesitaba ayuda. Le están diciendo, vea, que hay 3 metales y se le echó un ácido, una sustancia, no sé qué se le echó. Y me están mostrando cómo se fue corroyendo ese metal en la medida que pasaban los días. ¿Cuál obtuvo más corrosión? Aquí me está diciendo que el metal B tuvo más corrosión, o sea, que la opción es el metal B corroe más rápido. ¿Listo? Bueno, vamos entonces aquí con las dos últimas. Si se aplica la ley de conservación de la masa a las reacciones químicas, se puede deducir que la masa total de los reactantes conociendo la masa de los productos. Muy bien. La ley de la conservación de la masa, acuerde que dice que lo que yo tengo de elementos reactantes, por ejemplo, si yo voy a hacer sal de cocina con cloro y con sodio, pues si yo sumo la cantidad de masa de cloro y la cantidad de masa de sodio, pues voy a obtener la masa de sal que voy a obtener. Es decir, que la masa se debe conservar. ¿Listo? Y por último, esta sí está muy fácil. ¿Cuál de estos son cambios físicos? Esperma. Calentar esperma de vela. Calentar esperma de vela. Muy bien. De hecho, los demás son químicos. Si yo quemo papel, se transforma en carbón. Si yo enciendo alcohol, pues este se transforma en dióxido de carbono y monóxido de carbono. Si yo vierto limón en leche, ¿alguien ha hecho esto? ¿En qué se convierte cuando yo echo limón en leche? La leche se corta. La leche se corta. ¿Y qué producto es ese? Ese lo ven. El kumis. El kumis se hace cortando la leche con jugo de limón. ¿Listo? Entonces lo único aquí es calentar la esperma. Si yo caliento la esperma, simplemente esta está pasando de sólido a líquido. No está sucediendo absolutamente nada. ¿Listo? Bueno, chicos, eso era entonces todo lo que les quería mostrar el día de hoy.
Este quiz, que de hecho algunos no presentaron, no, perdón, aquí sí, algunos lo sacaron por debajo de 50, entonces por eso les puse aquí una rayita. Lástima que no esté la cámara para yo mostrarles. Entonces, esos que quedaron por debajo de 50, pues tienen la oportunidad de recuperarlo. Yo les digo más adelantico, cuando lo vamos a hacer, lo vamos a repetir. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, profe, muchas gracias. Listo, pues entonces nos vemos dentro de 8 días. Ya iniciamos con la primera actividad. Listo, profe, yo le bendiga. Listo, pues. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Profe. Chao, profe. Chao.